Hola de nuevo con todos vosotros en esta segunda parte del vídeo sobre el mercado actual de segunda mano de los relojes Atmos. Como comenté en la primera, hablaremos aquí sobre los posibles problemas y soluciones de la cápsula motor. En el vídeo sobre el funcionamiento del reloj Atmos ya se habló qué era esa pieza y cómo funcionaba. La cápsula motor es la encargada de cargar cuerda al reloj por mediación de los cambios de temperatura. A lo largo de la historia, Jaeger-LeCoultre ha diseñado varios sistemas de cápsula motor para los diferentes modelos de relojes, pero aquí en este vídeo vamos a ver solo el sistema que más comúnmente nos vamos a encontrar en el mercado de segunda mano. En un vídeo posterior explicaré cuáles son los diferentes sistemas y cómo funcionan. El sistema que vamos a ver hoy es este que tenemos aquí y consta de las siguientes partes. Un cobertor metálico de protección que tiene una tapa, un contenedor cilíndrico de metal que a su vez está formado por un fuelle de acero inoxidable al que se le han soldado dos tapas de latón y dentro está lleno de cloruro de etilo. Y por último tenemos este muelle. Hablaremos primero de los problemas y posibles soluciones de lo que es la cápsula y después del muelle. En un 90% la avería relacionada con este tipo de sistema es siempre la misma, y es que el gas que contiene dentro se fuga, se va, bien sea por poros que se generan en las diferentes soldaduras o bien por grietas que se forman en el propio metal del fuelle, bien por fatiga estructural o por corrosión. Aquí podemos ver la diferencia entre una cápsula defectuosa y vacía y una nueva o una correcta en perfecto estado de funcionamiento. Recuerdo cuando hice el curso de reparación de Atmos ya hace tiempo, una de las inquietudes que tenía precisamente era saber un poco más sobre esta pieza, porque para un relojero es toda una novedad. Esto tiene que ver con contenedores a presión, con gases licuados a presión, pero desde luego con relojes no. Y la verdad es que tengo que decir que quedé bastante decepcionado. Cuando llegamos a la parte de la cápsula motor se perdió poco tiempo. Todo consistía en medirla como indica la casa. Vamos a verlo cómo es. Y es de la siguiente manera. Con un metro una regla consiste en medir la distancia que hay desde la tapa del fuelle a ras del cobertor. Viene a ser algo más o menos así. Entonces, si la medida era correcta, la cápsula se mantenía, y si la medida no era la correcta, la cápsula se descartaba, se iba a la estantería de repuestos y se sustituía por una nueva. En cuanto a la solución que da la casa a este problema o los talleres alternativos, el enfoque es totalmente diferente. Mientras que si nosotros mandamos un reloj a la casa suiza a reparar y tiene mal la cápsula, directamente la sustituirán por una nueva. Mientras que nosotros, los talleres alternativos, al no disponer de recambios originales, de piezas de repuesto nuevas, la opción que se ha hecho durante muchos años es reparar la posible fuga y rellenar otra vez de cloruro de etilo. De hecho, hay casas que se dedican en exclusiva a este cometido. Tú le mandas la cápsula vacía y ellos te devuelven la cápsula reparada y rellena, más o menos así en este formato. El problema de este sistema es que estamos reparando una cápsula o un contenedor que se mueve y que tiene 60 años de antigüedad, o puede tenerlos. Luego, además, si la grieta que es la responsable de la fuga, se ha formado en el metal del fuelle, esto no se puede reparar y entonces la cápsula hay que descartarla. Ahí ya tenemos que volver a recurrir al mercado de segunda mano y comprar una vieja, o bien vacía y lo mismo, mandarla a rellenar, que te la devuelvan, o bien comprarla una que pone que está correctamente funcionando. Claro, el problema que tenemos ahí es que en realidad no sabemos cuál es el estado real de la cápsula y qué tiempo tiene. Al final, la opción por la que he optado yo es
es esta, es la siguiente. Es utilizar un fuelle de inox nuevo al cual se le sueldan las dos tapas de la cápsula vieja y se rellena de cloruro de etilo. Por supuesto, esta pieza no es original, pero está hecha con las mismas características y los mismos materiales que las originales. Como las tapas no tienen movimiento, no tienen fatiga estructural, por lo tanto el conjunto pasa a estar a 0 horas de funcionamiento. Las ventajas de colocar una cápsula nueva con respecto a una vieja de segunda mano pues son obvias. ¿Cómo detectamos cuando compramos un reloj de segunda mano si la cápsula está bien o está defectuosa? La verdad es que es un poco difícil. Hay unos indicadores que nos puede dar una pista sobre el estado de la misma, y es el siguiente. La idea es observar qué parte de esta cadena de aquí dentro se encuentra en esta polea. Entonces, si la cápsula está bien, este muelle estará parcialmente comprimido o incluso totalmente comprimido y veremos que hay cadena enrollada en la polea, mientras que si la cápsula está totalmente vacía, el muelle estará extendido y no tendremos nada de cadena en la polea. Lo que pasa es que este sistema a veces da diagnósticos erróneos, porque puede ser que la cápsula no esté vacía del todo, pero no trabaje correctamente, y luego por otra parte el vendedor del reloj puede haber cargado previamente el muelle a mano y nosotros veríamos la cadena mientras que la cápsula está vacía. Otro sistema que tenemos para detectar el estado de la cápsula es medirlo como nos dice la casa, que lo hemos visto anteriormente, y es sacar la cápsula fuera del reloj y medirla. El problema de eso es que hay modelos que sí que tienes acceso directo a la cápsula porque la envolvente se levanta y ya te permite desmontar la cápsula. Pero en otros modelos, para poder acceder atrás al sistema cápsula motor, hay que sacar todo el reloj fuera de la envolvente. Y ahí el problema que tenemos es que podemos romper algo. Yo determino el estado de la cápsula en la revisión, donde someto al sistema fuera del reloj a un ciclo de temperaturas, registro el movimiento y con el cual obtengo unas gráficas que más adelante veremos. La otra pieza que nos encontramos en el conjunto cápsula motor es este muelle potente que vemos aquí, y ya en el vídeo sobre el funcionamiento del reloj Atmos explicó qué era y para qué servía. Entonces, este muelle sirve para establecer los rangos de temperatura de trabajo del sistema. Vamos a profundizar un poquito más en este asunto. La casa, Jaeger-LeCoultre, dice en su publicidad que un reloj Atmos es capaz de cargar energía o cargar cuerda para funcionar durante 2 días con una variación de temperatura de 1 grado centígrado. Ahora la pregunta es, ¿esa variación qué rango abarca? O dicho de otra manera, ¿cuál es la temperatura mínima y máxima a la cual la cápsula es capaz de generar movimiento? La temperatura mínima de funcionamiento es fácil de determinar. La cápsula aumenta de volumen por la expansión que se produce cuando el cloruro de etilo pasa de fase líquido a fase gas. La cápsula no se mueve por el aumento de volumen de los gases, sino por, repito, la expansión que se produce cuando el cloruro de etilo se evapora. La acción contraria, la contracción, la produce precisamente este muelle que tiende a colapsar la cápsula. Si la temperatura de ebullición del cloruro de etilo es aproximadamente 12,3 grados, se puede decir que a temperaturas próximas a estas, todo el cloruro de etilo que se encuentra dentro del contenedor estará en fase líquida y el muelle colapsará totalmente el contenedor. Vamos a suponer que 13 grados es la temperatura mínima de trabajo, 13 o 14 grados. ¿Cuál es la temperatura máxima de trabajo? Una orden técnica antigua publicada por la casa, en la figura 1 y 2, nos muestra cuál es la posición del fuelle de la cápsula dentro del cobertor a diferentes temperaturas para determinar el estado de salud de las mismas.
Entonces, las figuras estas corresponden, el trazo grueso corresponde a un corte en sección de lo que sería el fuelle o la cápsula, y la línea doble correspondería al cobertor. En la figura 2 nos dice que a temperatura de nevera la distancia que habrá desde la tapa de la cápsula a ras del cobertor será de 41 milímetros aproximadamente, y la cápsula se encontrará totalmente colapsada. En la figura 1 nos dice que a temperatura superior a 20 grados, 20-22 grados, la distancia será de 22 milímetros. Con esto nos indica, entre otras cosas, por ejemplo, es la cantidad de movimiento total que tiene la cápsula dentro del cobertor, y va desde 22 a 41, unos 19 milímetros. Y otra cosa que quiero hacer aquí hincapié es, en la figura 1, si nos fijamos, la cápsula está expandida y está tocando físicamente con la parte superior del cobertor. Esto significa que aunque nosotros aumentemos la temperatura por encima de esos 20-22 grados, la cápsula no generará más movimiento simplemente porque está limitada por el cobertor, está bloqueada. Con todo esto tenemos que el rango teórico de funcionamiento del conjunto va desde los 13-14 grados a los 20-22 teóricos. Más adelante veremos que esa máxima en la práctica es un poco más alta. Sabemos que el reloj carga cuerda por la contracción y dilatación de la cápsula debido a los cambios de temperatura, y que esa temperatura tiene un rango. Por debajo de 14 grados y por encima de 20-22 grados, la cápsula no cargará. Estoy recibiendo para reparar algún reloj, sobre todo modelos antiguos, que se han parado, y cuando lo reviso me doy cuenta de que más o menos todo está correcto, incluido la cápsula motor, pero el reloj viene sin cuerda. Eso significa que las condiciones de temperatura en las que se encontraba este reloj no eran las adecuadas, o bien por exceso o defecto de temperatura, o bien por estabilidad. ¿Significa esto que los sistemas de carga de estos relojes no están correctamente diseñados? No, para nada. Hay que tener en cuenta que los relojes objeto de este vídeo, como de segunda mano, tienen como poco 40 años de antigüedad, 30-40 años. El modelo 540 es más moderno, pero si nos vamos a los modelos que nos encontramos más comúnmente de segunda mano, como son el 519, 528, 526, estos tienen como poco, pues eso, 40 o 60 años. Pero ya si nos vamos al modelo del Atmos 2, esos datan de los años 40, entonces puede ser que nosotros compremos un reloj de segunda mano funcionando correctamente y tenga 80 años de antigüedad. Por lo tanto, los sistemas de carga de esos relojes fueron diseñados para las condiciones de temperatura de los hogares de aquella época. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad la temperatura en invierno en los hogares ha subido debido a la generalización de las calefacciones. Los veranos son claramente más calurosos también. Si esto además le añadimos que los sistemas de construcción de los edificios cada vez son más eficientes, la generalización o la utilización de sistemas de climatización automática o el concepto, por ejemplo, Passive House, con todo esto tenemos que, en general, la temperatura en los hogares en la actualidad es más alta y más estable que hace, por ejemplo, 80 años. ¿Cómo corrige la casa este problema, entre comillas? Pues la verdad es que no lo sé, porque la casa es muy hermética en cuanto a suministrar información. Tengo entendido que hace tiempo existía la posibilidad de comprar un reloj con el sistema de carga adaptado, decían ellos, para países cálidos, pero yo nunca he tenido una cápsula de esas en la mano para analizar qué era lo que variaba. Lo que sí que veo es cuando tengo un reloj de última generación en el taller y lo analizo. Lo que vengo observando es que, como norma general, los muelles en los relojes modernos son más potentes que en los relojes antiguos. Con esto, como veremos más adelante, aumentamos el rango de trabajo de temperaturas y lo adaptamos, o se adapta más, digamos, a temperaturas más elevadas.
Desde luego, contra la estabilidad, contra eso no hay nada que hacer. Está claro que si un reloj se encuentra en una habitación donde la temperatura no cambia para nada, el reloj irremediablemente acabará parándose. Como norma general, siempre que recibo un reloj en el taller para revisar, analizo el comportamiento de la cápsula fuera de él y la someto a un ciclo de diferentes temperaturas y registro el movimiento. Para realizar estas medidas utilizo el siguiente equipo: una nevera portátil adaptada para calentar y enfriar a voluntad, un sistema para medir y registrar el movimiento de la cápsula a diferentes temperaturas, un procesador programable que gestiona todo el ciclo de temperaturas y que vuelca los datos a un PC. Luego, a través de una hoja Excel, con esos datos se obtienen unas gráficas. Aquí vemos una de estas gráficas y esta correspondería a un conjunto cápsula-muelle en perfectas condiciones de funcionamiento. Vamos a explicarla un poquito mejor. La línea de puntos correspondería a la curva de temperatura y se registran los valores a la izquierda en grados centígrados. La línea sólida roja corresponde al movimiento de la cápsula y se registra a la derecha en milímetros. La línea de abajo corresponde a la línea de tiempo. El ciclo de temperatura es el siguiente. Partimos de 19 grados y vamos aumentando la temperatura de 2 en 2 grados. En cada paso o en cada estado mantenemos esa temperatura durante una hora para que el movimiento de la cápsula se estabilice. Se llega hasta los 29 grados y descendemos hasta los 17 y finaliza el ciclo. Por ejemplo, los datos que se pueden sacar de esta gráfica son los siguientes. Por un lado está la cantidad total de movimiento de la cápsula dentro del cobertor. Luego, otra cosa que se puede observar es que el movimiento de la cápsula con respecto a la variación de temperatura es bastante rápido, no hay retardo y prácticamente la línea de movimiento es una copia de la línea de temperatura. Vamos a ver ahora una segunda gráfica y en este caso se trata de un conjunto cápsula-motor antiguo que está prácticamente al final de su vida útil y estaría para sustituir. Si bien la cápsula no está vacía del todo porque ya nos daría desde un principio una línea recta por ausencia de movimiento, pero lo que se puede observar aquí es, lo primero, que la cantidad de movimiento dentro del cobertor ha disminuido con respecto al anterior, que era una cápsula en buen estado, y por otra parte se puede observar aquí la temperatura máxima de corte porque llega un momento que la línea de movimiento se convierte en una recta porque pega en la parte superior del cobertor. En esta tercera gráfica que vamos a ver aquí, lo que he hecho es medir el comportamiento de una única cápsula, pero variando parámetros. Como el ciclo de temperatura siempre es el mismo, lo he puesto una vez solo y es la línea de punto rojo. Vamos a explicar cada curva por separado. La primera, la amarilla, correspondería a la anterior que hemos visto, a una cápsula que está prácticamente para sustituir. La siguiente, lo que he modificado, es he mantenido el muelle original flojo y lo que he hecho es reparar la cápsula y rellenar de cloruro de etilo. Vemos aquí que ya solo por hacer eso ganamos amplitud de movimiento dentro del cobertor y la temperatura de corte máxima es más alta. Tanto la línea verde como la línea azul es esta misma cápsula reparada, pero lo que he ido es aumentando paulatinamente la fuerza del muelle. Esto da como resultado que aumente ligeramente el movimiento, la cantidad de movimiento dentro del cobertor y que la temperatura de corte, conforme va siendo el muelle más potente, la temperatura superior de corte aumenta. Y en el caso ya de la última, de la negra, la fuerza del muelle ya es tan alta que a los 29 grados de máxima que tiene el ciclo no le permite llegar a la parte, no le permite tocar con la parte superior del cobertor. Esto significa que esta configuración estaría preparada para trabajar a temperaturas superiores a 29 grados. Aumentaríamos el rango por encima de los 29 grados. Todo este análisis anterior simplemente es un poco para sacar de conclusión general
y es que la fuerza del muelle es decisiva para el comportamiento del sistema y que muelles blandos o flojos limitan el rendimiento del mismo a temperaturas elevadas. Para finalizar, me gustaría que nos quedemos con ideas generales y no con cifras o gráficas. Hay que tener en cuenta también que todo este análisis y todas estas conclusiones que presento aquí yo las he realizado con medios y métodos caseros, por lo que puede ser que no sean del todo exactos. La idea general que he querido transmitir aquí es que prácticamente todos los problemas relacionados con la cápsula motor se pueden solucionar, tanto diagnóstico de estado como reparación, como incluso, como hemos visto antes, sustituir por una nueva. Sea de una forma u otra, lo que he pretendido en este vídeo es dar a conocer un poquito más en profundidad esta pieza tan misteriosa y siniestra que se encuentra dentro de los relojes Atmos y que es una parte muy importante, que es la cápsula motor. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y sobre todo, como siempre, que haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.